A ver, vamos a desempacar esto desde el principio, porque a menudo pensamos en la hidratación como una simple ecuación matemática básica, ¿no? O sea, entra una cierta cantidad de líquido, el cuerpo mágicamente se hidrata y, pues, el problema está resuelto. Claro, como si fuera nada más llenar un tanque de gasolina. Exactamente. Pero la realidad es muchísimo más compleja. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando alguien hace todo al pie de la letra? Digamos, toma sus 2 litros o más de agua diaria y aún así, al final del día, siente las piernas pesadas como plomo, o tiene las manos frías constantemente, y la energía, bueno, simplemente brilla por su ausencia. Sí, es una frustración enorme para mucha gente, especialmente para las personas mayores de 60 años que intentan cuidarse. Totalmente. Y por eso hoy vamos a sumergirnos en una pila de investigaciones que están, honestamente, fascinantes. Tenemos sobre la mesa ensayos clínicos recientes, publicaciones de revistas especializadas en cardiología y, fíjate, lo más interesante de todo, las notas personales de un experimento realizado por un cirujano de urgencias con 42 años de experiencia clínica. Y ese origen es, fundamental para entender el peso de esta información. No estamos hablando de la típica moda pasajera de bienestar en Internet. Así es. Este cirujano, después de pasar décadas salvando vidas y entendiendo el cuerpo humano al límite absoluto, comenzó a notar exactamente esos síntomas: fatiga, pesadez en su propio cuerpo, justo al acercarse a su jubilación. Y su conclusión principal es precisamente lo que nos reúne en esta inmersión profunda. Él se dio cuenta de que para la gente que ya está en sus 60s o más, el problema central casi nunca es la falta de agua per se. No es una deshidratación tradicional. Ajá, no es que les falte el líquido. Exacto. El verdadero problema es que el cuerpo pierde poco a poco su capacidad de respuesta ante esa agua. Es como si su infraestructura interna ya no supiera qué hacer con ella. Y bueno, después de probar en sí mismo más de 60 aditivos naturales diferentes, documentando todo meticulosamente, descubrió que solo 5 elementos generaban mejoras reales, clínicas y medibles en su circulación. O sea, redujo 60 a solo 5. Eso ya te dice mucho sobre lo riguroso de su experimento. Totalmente. Y la misión de nuestro análisis de hoy es desglosar esos 5 hábitos. Pero, a ver, antes de entrar de lleno en las recetas, como médico que soy, me surge esta duda y quiero que me ayudes a sentar las bases. ¿Qué significa realmente, a nivel fisiológico, que el cuerpo pierde su capacidad de respuesta al agua con la edad? Es una excelente pregunta para empezar. Desde un punto de vista puramente fisiológico, el sistema circulatorio experimenta cambios estructurales que son inevitables a partir de la 6ª década de vida. Cuando somos jóvenes, nuestros vasos sanguíneos son increíblemente elásticos. Se estiran y se encogen sin problema. Exactamente. Se expanden y se contraen sin esfuerzo para bombear la sangre. Pero con el paso del tiempo, esa flexibilidad se deteriora. Las paredes de las arterias se vuelven más rígidas. Y además de esto, a nivel celular, el cuerpo disminuye drásticamente la producción de ciertas moléculas mensajeras. ¿Moléculas mensajeras? Sí, imagínatelos como semáforos. Son señales químicas que le dicen al sistema circulatorio cuándo debe relajarse o cuándo debe acelerar el flujo. Entonces, si entiendo bien, por más agua pura y cristalina que alguien ingiera, el líquido entra al torrente sanguíneo, pero se encuentra con tuberías rígidas y un sistema de señales que está prácticamente apagado. Así es. O sea, el agua sola, por sí misma, ya no tiene el mismo impacto porque la infraestructura que la recibe está desgastada. Precisamente. El agua necesita ayuda para ser utilizada de manera eficiente. Y lo que este cirujano descubrió es que añadir elementos muy específicos al agua diaria no solo le da sabor, sino que actúa como un interruptor biológico. Un interruptor biológico. Me gusta ese término. Sí, porque estos aditivos vegetales contienen compuestos que envían señales químicas para, digamos, despertar esa infraestructura avejentada. Lo cual nos lleva directamente al primer hábito de este experimento, el cual se enfoca por pura lógica en reconstruir esa infraestructura. Estamos hablando de una infusión súper sencilla. Rodajas de medio pepino orgánico y unas 10 o 12 hojas de menta fresca trituradas, dejadas en reposo en agua fría durante al menos 30 minutos. Una receta que suena a spa, la verdad. Sí, totalmente. Pero cuando leí sobre cómo funciona esto en las notas del cirujano, mi primera imagen mental fue la de esas mangueras de jardín que dejas tiradas en el patio durante todo el verano.
Uy, sí, que se tuestan con el sol. Exacto. El sol las reseca, se vuelven rígidas, y si uno intenta doblarlas, se siente como si la goma estuviera a punto de agrietarse en tus manos. Supongo que algo muy similar ocurre dentro de nosotros con las arterias. Esa analogía de la manguera reseca ilustra a la perfección el problema de la rigidez arterial. Y, a ver, para reparar esa manguera necesitamos algo más que simplemente hacer pasar agua por ella. Necesitamos reconstruir su material desde adentro. Ajá, reparar la goma. Exacto. Y aquí es donde el pepino juega un papel protagónico que francamente mucha gente ignora. La piel del pepino está excepcionalmente cargada de un mineral llamado sílice. Sílice. O sea, suena como algo que uno encontraría en materiales de construcción, no en una ensalada. Bueno, en cierto modo, es el material de construcción del cuerpo. A nivel celular, el sílice es un componente fundamental que el organismo utiliza para sintetizar y mantener el tejido conectivo. Piensa en el colágeno y la elastina que mantienen unidos a los vasos sanguíneos como si fueran una pared de ladrillos. Ah, ya veo. El sílice actúa como el cemento fresco que mantiene esos ladrillos firmes pero a la vez flexibles. Al aportar una dosis constante de sílice a través de esta infusión, se está fortaleciendo literalmente la integridad de esas paredes vasculares. Wow, qué interesante. Sí, y los datos clínicos que revisamos son súper reveladores al respecto. Se documentó en investigaciones sobre envejecimiento y nutrición que aumentar la ingesta de sílice produjo una mejora del 12% en la flexibilidad arterial en un periodo de solo 3 meses. Un 12% de mejora en la flexibilidad. Me parece un número que cualquier cardiólogo celebraría bastante. Pero, ¿cómo se traduce ese porcentaje en el bienestar diario de una persona? Pues se traduce en que el corazón no tiene que trabajar bajo tanta presión. Al recuperar esa elasticidad, el vaso sanguíneo puede amortiguar mejor el flujo de sangre. Claro, absorbe el impacto. Exacto. Y eso ayuda a estabilizar la presión arterial y facilita que la sangre llegue con mucho menos resistencia a los tejidos que están pidiendo oxígeno a gritos. Ahora, hay un detalle práctico muy importante aquí que debemos mencionar. Las fuentes insisten muchísimo en que se debe usar pepino orgánico. La lógica es clara, dado que el sílice está concentrado casi en su totalidad en la piel exterior verde, y la idea es dejar esas rodajas sumergidas en la jarra de agua que se va a consumir a lo largo del día. Es vital evitar que los pesticidas químicos se filtren en la bebida. Es una precaución absolutamente necesaria, sí. Pero a ver, hablemos de la menta. Porque siempre la he visto como un simple adorno aromático. Me cuesta creer que esté ahí solo para darle ese toque de frescura a la jarra. No. La menta es muchísimo más que un saborizante. Aporta un compuesto terapéutico crucial que se conoce como ácido rosmarínico. Ácido rosmarínico, ¿ok? Sí, y es importante ver cómo ambos ingredientes trabajan en equipo. O sea, si el sílice del pepino reconstruye la estructura física del vaso sanguíneo, el ácido rosmarínico de la menta actúa sobre la musculatura que rodea ese vaso. Lo relaja. Exactamente. En ensayos recientes enfocados en fitomedicina, se observó que el ácido rosmarínico tiene un potente efecto vasorrelajante. Literalmente le indica a los músculos alrededor de la arteria que dejen de apretar con tanta fuerza. De hecho, los datos mostraron una reducción de la resistencia vascular del 15% en adultos mayores tras un par de semanas de uso. Entonces, con esta primera infusión de pepino y menta, logramos que las, digamos, tuberías sean más fuertes gracias al sílice y estén un poco más relajadas gracias al ácido rosmarínico. Tiene toda la lógica del mundo empezar por ahí. Sienta la base perfecta. Ahora, una vez que la infraestructura básica está mejorada, el siguiente paso del cirujano aborda el líquido en sí. Y el segundo hábito de las notas me llamó muchísimo la atención porque introduce el concepto de la sangre pegajosa. Ese término siempre causa impacto. Es que suena terrible. La receta es simple. El jugo de un limón entero y aproximadamente 1 pulgada de jengibre crudo en rodajas finas, tomado idealmente en ayunas. Pero antes de analizar los ingredientes, tengo que confesar que lo de sangre pegajosa suena, un poco perturbador. ¿A qué se refieren los investigadores con esto? ¿La sangre no debería volverse como un jarabe de la nada, o sí? Bueno, es un término coloquial, pero describe una realidad clínica muy específica, la agregación plaquetaria hiperactiva. Ok, explícanos eso. A ver, las plaquetas son fragmentos de células en la sangre.
cuyo trabajo principal es agruparse y formar coágulos si nos cortamos. Es un mecanismo de supervivencia brillante, ¿no? Nos evita desangrarnos. Claro, es vital. El problema es que a medida que envejecemos, y especialmente si hay niveles bajos de inflamación crónica en el cuerpo, estas plaquetas cambian su comportamiento. Imagínate que son como pequeñas esferas cubiertas de velcro. Velcro, qué buena imagen. Sí, pues con la inflamación, los ganchos de ese velcro se activan incluso cuando no hay ninguna herida que reparar en el cuerpo. Ah, y entonces empiezan a engancharse unas con otras en pleno torrente sanguíneo sin ningún motivo aparente. Levemente. A ver, no lo suficiente como para formar un coágulo peligroso inmediato, pero sí lo suficiente como para que el fluido sanguíneo pierda su suavidad natural. Se vuelve más espeso, más denso o, bueno, pegajoso. Y claro, al corazón le cuesta muchísimo más trabajo empujar un fluido denso hacia las áreas más remotas del cuerpo, como las manos o los pies. Lo que explica esa sensación de frío constante y fatiga profunda en tantas personas. Ahora veo por qué entra el jengibre crudo a la ecuación en este hábito. Supongo que actúa directamente sobre esos ganchos de velcro. Esa es precisamente la función de sus compuestos bioactivos, principalmente los gingeroles y los shogaoles. Estos compuestos actúan como un recubrimiento microscópico que desactiva temporalmente esa tendencia a la aglomeración. ¡Wow! Como si taparan el velcro. Exacto. Los análisis clínicos enfocados en trombosis son concluyentes al respecto. Consumir unos 2 gramos de jengibre crudo diario produjo una reducción del 19% en esta agregación plaquetaria indeseada después de 8 semanas. La sangre recupera su viscosidad ideal y fluye libremente. Es como si hubiera un embotellamiento en una autopista porque los autos van chocando levemente entre sí, y el jengibre organizara el tráfico para que todos fluyan en sus carriles sin tocarse. Me encanta esa analogía. Pero falta la otra mitad de la ecuación de esta receta, el jugo de limón entero. Y te digo que esto me desconcertó un poco al principio, porque siempre hemos asociado la vitamina C de limón con la prevención de resfriados en invierno. ¿Qué tiene que ver el sistema inmunológico con la circulación matutina? Es que es un error muy común encasillar a la vitamina C solo en la inmunidad. En el contexto de la salud cardiovascular, la vitamina C es un componente absolutamente crítico para la síntesis de algo llamado óxido nítrico. Óxido nítrico. Sí, y el óxido nítrico es, sin exagerar, el interruptor principal del sistema circulatorio. Es la señal química definitiva que le ordena a todo el sistema vascular que se dilate y deje pasar un mayor volumen de sangre. El problema es que la producción natural de óxido nítrico cae en picada después de los 60 años. ¿Y el limón ayuda a revertir esa caída? Ayuda a facilitar el proceso. El cuerpo necesita vitamina C como materia prima obligatoria para poder fabricar ese óxido nítrico. Ah, o sea, sin vitamina C no hay óxido nítrico. Exacto. Las revisiones en nutrición clínica avanzada demuestran que los adultos mayores con niveles óptimos de vitamina C mantienen hasta un 23% más de óxido nítrico activo en su sistema. Entonces, al combinar el jengibre, que le quita lo pegajoso a la sangre, con esa avalancha de vitamina C del limón que abre los vasos de par en par, estás creando un entorno circulatorio óptimo desde las primeras horas de la mañana. Es un combo perfecto para arrancar el día. Ese dúo tiene todo el sentido ahora. Las vías se abren y el tráfico fluye limpio. Ahora bien, siguiendo la progresión lógica del experimento de este cirujano, si ya tenemos las mangueras reparadas y el líquido fluyendo suavemente, el siguiente desafío es la carga en sí. La carga de oxígeno. Exactamente. Necesitamos que ese flujo entregue un suministro masivo de oxígeno a los músculos para recuperar el vigor y la resistencia física que lamentablemente se va perdiendo. Y aquí es donde entra el tercer hábito y el jugo de remolacha. Un clásico en la nutrición deportiva, por cierto. Sí, totalmente. Los estudios que tenemos la señalan como la fuente natural más rica en nitratos dietéticos. Pero aquí quiero hacer un poco de abogado del diablo. Porque la receta específica de las notas del cirujano indica que se deben diluir 100 mililitros de jugo de remolacha en 300 mililitros de agua. Ajá, una dilución bastante alta. Sí, y mi duda es, si la remolacha es este superhéroe del oxígeno y la energía, ¿por qué aguarla? ¿No tendría muchísimo más impacto tomarse esos 100 mililitros de un solo golpe como un shot concentrado para despertar el cuerpo de inmediato? Es una reacción lógica buscar la mayor concentración posible. Pero la biología del envejecimiento nos obliga a ser mucho más estratégicos,
Hay razones clínicas de peso para esta dilución obligatoria. A ver, explícame eso. La primera es puramente de tolerancia gástrica. Un extracto denso de remolacha en ayunas puede ser excesivamente irritante para un estómago maduro. Puede causar náuseas que arruinarían por completo el propósito del hábito. Claro, nadie quiere empezar el día con náuseas. Exacto. Pero la segunda razón, y la verdaderamente fascinante desde el punto de vista médico, es la farmacocinética. La farmacocinética. Sí, o sea, cómo el cuerpo procesa y absorbe los elementos a lo largo del tiempo. ¿Quieres decir que un shot rápido simplemente se desperdiciaría? En gran medida, sí. Si enviamos una carga masiva de nitratos de golpe al sistema, creamos un pico enorme en la sangre. El cuerpo no tiene la capacidad de procesar tanto nitrato en un lapso de 5 minutos, por lo que el exceso simplemente se filtra por los riñones y se expulsa. ¡Wow! ¡Qué desperdicio! Totalmente. En cambio, al diluirlo en un vaso grande de agua e ingerirlo poco a poco, creamos un sistema de liberación prolongada. Y aquí hay un detalle asombroso que casi nadie sabe. La conversión de estos nitratos en energía útil no ocurre en el estómago, comienza en la boca. Espera, a ver. En la boca. ¿Cómo es eso posible? Tenemos colonias de bacterias beneficiosas muy específicas en la superficie de la lengua y en la saliva. Su función es literalmente atrapar los nitratos vegetales de la remolacha y reducirlos químicamente a nitritos, incluso antes de que traguemos el líquido. O sea, dependemos de las bacterias de nuestra propia lengua para desbloquear la energía de la remolacha. Es un primer paso metabólico esencial, sí. Al beber el jugo diluido a sorbos, poco a poco, le damos tiempo a estas bacterias para hacer su trabajo de conversión continua. Luego, ese líquido ya preprocesado llega al estómago, donde los ácidos gástricos terminan de transformarlo en ese maravilloso óxido nítrico del que hablamos hace un rato. Eso es increíble. Es un trabajo en equipo entre nuestras bacterias y el jugo. Y, según los registros del experimento, la respuesta del cuerpo a este proceso es ridículamente rápida, ¿no? No hay que esperar semanas para notar algo. Demostraron que el consumo de jugo de remolacha genera un aumento del 20% en el flujo de sangre directamente hacia las fibras musculares. ¿Un 20%? Sí, y en un periodo de apenas 3 horas. ¡Wow! El cuerpo reconoce el compuesto casi de inmediato. Además, investigadores especializados en fisiología aplicada en Inglaterra midieron a adultos mayores que adoptaron este hábito diario y notaron una mejora del 16% en la resistencia física general en apenas 2 semanas. Un 16% más de resistencia para alguien de 70 años significa la diferencia entre cansarse a mitad de la escalera o llegar al segundo piso sin perder el aliento. Exactamente. Es un cambio enorme en la calidad de vida diaria. Aunque, como servicio público, las notas del cirujano incluyen una advertencia práctica fundamental sobre la remolacha que no podemos saltarnos. Ah, sí, el tema del color. Sí, contiene un pigmento natural muy potente llamado betanina, y es súper común que horas después de tomarlo las visitas al baño revelen un color rojizo bastante alarmante en la orina o las heces. Las fuentes subrayan con mucha claridad que esto es un efecto secundario 100% inofensivo. De hecho, es la prueba visual de que el cuerpo está procesando activamente los compuestos. Sí, es importante mencionarlo para que nadie se asuste pensando que es sangre. Totalmente. Pero bueno, avancemos. Ya optimizamos las autopistas principales, las arterias grandes y los músculos grandes ya están oxigenados. Pero, ¿qué pasa con los callejones más pequeños del cuerpo? Las puntas de los dedos de las manos, los rincones de los pies que siempre están helados, o esa piel delgada que parece tardar una eternidad en cicatrizar cualquier rasguño. La microcirculación, el gran reto. Exacto. El cuarto hábito ataca este problema específico con el ingrediente que, la verdad, me pareció el más radical de toda la lista: polvo de pimienta cayena en agua tibia. Es radical, sin duda, pero su impacto en la microcirculación no tiene paralelo en el mundo vegetal. El protocolo sugiere empezar con apenas 1/8 de cucharadita e ir subiendo súper despacio hasta 1/4 de cucharadita disuelto en un vaso de agua tibia. Y cuando trato de imaginar qué hace esto por dentro, lo único que se me ocurre es que actúa como uno de esos pequeños calentadores de ambiente eléctricos que pones debajo del escritorio en invierno, pero operando desde adentro del sistema circulatorio. La imagen del calentador de ambiente captura perfectamente la sensación física que produce, pero el mecanismo bioquímico detrás de ese calor es mucho más sofisticado. Me imagino. El protagonista absoluto aquí es la capsaicina,
que es el compuesto químico que le otorga el ardor característico a la pimienta cayena. Cuando la capsaicina ingresa al torrente sanguíneo, no se limita a irritar o a picar. Lo que hace es desencadenar una respuesta de emergencia en el sistema nervioso. Una respuesta de emergencia. ¿Sí? Forzando la liberación inmediata de ciertas proteínas llamadas neuropéptidos. ¿Y qué hacen estos neuropéptidos exactamente? ¿Por qué generan ese calor tan intenso? Actúan como mensajeros de urgencia que ordenan a los vasos sanguíneos más diminutos que se dilaten al máximo de su capacidad. Esto provoca un torrente súbito de sangre caliente hacia la periferia del cuerpo, hacia las extremidades. Claro, a las manos y los pies. Exacto. Y es vital hacer la distinción clínica aquí. O sea, los hábitos anteriores que mencionamos trabajaban principalmente en la macrocirculación, las arterias grandes. La cayena es la especialista indiscutible en la microcirculación, esa vasta e intrincada red de capilares microscópicos. Que son diminutos. Son tan finos que los glóbulos rojos a veces tienen que pasar en fila india. Cuando envejecemos, muchos de estos capilares simplemente colapsan o se vuelven inactivos. Y me imagino que eso es la razón exacta por la que las extremidades se enfrían y los rasguños no sanan. El tejido celular en esas áreas remotas literalmente se está asfixiando lentamente por falta de suministro. Exacto. Se quedan sin oxígeno y sin nutrientes para reparar el daño. Al introducir capsaicina, se fuerza la reapertura de esas redes capilares dormidas. Revistas destacadas en farmacología clínica documentaron este fenómeno de una manera súper impresionante. Registraron un aumento de hasta el 31% en la microcirculación en adultos de la tercera edad tras el consumo regular. 31%. Eso es brutal. Sí, un 31% más de sangre llegando a los capilares más lejanos es literalmente devolverle la vitalidad a tejidos periféricos que estaban en declive. Ahora, hay un enorme freno de mano que debemos aplicar aquí antes de continuar. Las notas médicas son extremadamente tajantes respecto a una advertencia de seguridad con el tónico de cayena. Y es una advertencia que no se puede tomar a la ligera por ningún motivo. Así es. Precisamente por la increíble eficacia de la capsaicina para movilizar la sangre y expandir los vasos, interactúa directamente con la coagulación. Cualquier persona que se encuentre bajo tratamiento con medicamentos anticoagulantes, comúnmente conocidos como diluyentes de la sangre, tiene absolutamente prohibido iniciar este hábito sin una autorización y supervisión estricta de su médico tratante. La capsaicina puede amplificar los efectos de estos fármacos, y eso conlleva riesgos serios, como hemorragias. La intervención natural sigue siendo una intervención biológica poderosa, y el respeto por los protocolos médicos previos es innegociable. Queda muy clara la precaución. Es vital consultarlo. Y bueno, habiendo cubierto eso, llegamos al cierre maestro de este experimento de 42 años. Hemos reconstruido paredes, ajustado la fluidez, oxigenado músculos y reanimado capilares. Pero el hábito número 5, el descubrimiento absoluto que el cirujano cataloga como la restauración vascular definitiva a largo plazo, resulta que no proviene de una especia picante, sino de una simple flor. ¿Y qué flor? Estamos hablando de los pétalos secos de la flor de Jamaica, científicamente conocida como Hibiscus sabdarifa. Y aquí, la verdad, necesito que me ayudes a traducir la investigación clínica, porque las notas mencionan un estudio asombroso que encontró una mejora del 44% en algo llamado dilatación mediada por flujo tras 6 semanas de beber agua de hibisco diariamente en adultos de 65 años. Un dato increíble, ¿sí? Pero tengo que admitir que no tengo idea de qué significa eso en la práctica diaria. ¿Qué es exactamente esa dilatación y por qué una mejora del 44% sorprendió tanto a los investigadores? Es natural que el término suene un poco críptico, pero, a ver, en el mundo de la cardiología, la dilatación mediada por flujo es el patrón oro. Es la métrica definitiva para evaluar la salud real de una arteria. Ok. Básicamente, mide la rapidez y la eficacia con la que una arteria puede ensancharse en respuesta a una necesidad repentina de más flujo sanguíneo. Por ejemplo, cuando empezamos a caminar rápido de la nada. Ah, entiendo. La capacidad de adaptación. Exacto. Si la arteria es rígida o está dañada por dentro, pues no se dilata bien. Lograr una mejora del 44% en esta métrica en una población de la tercera edad usando un extracto de flor es, francamente, un resultado que rivaliza de cerca con intervenciones farmacológicas muy, muy agresivas.
¿Y cómo logra una flor de color rojo profundo semejante reconstrucción desde adentro? El secreto del hibisco radica en una concentración excepcionalmente alta de dos familias de fitonutrientes, las antocianinas, que son las que le dan ese color rojo intenso, y una variedad de potentes polifenoles. Lo que los hace únicos es su mecanismo de acción dual. Mecanismo dual. Sí, hacen dos cosas a la vez. Por un lado, estimulan masivamente la producción sostenida de óxido nítrico a lo largo de todo el día. Pero su verdadero poder curativo radica en su segunda función. Actúan como un escudo erradicador del estrés oxidativo. Estrés oxidativo. Siempre lo imagino como si el cuerpo se estuviera oxidando por dentro. O sea, como el chasis de un auto viejo expuesto a la lluvia salada. Y es una analogía sorprendentemente precisa. Con el tiempo, el revestimiento interno de nuestras arterias, el delicado endotelio, acumula microdaños. Es como una forma de óxido biológico causado por radicales libres. Y este daño celular es precisamente lo que hace que los vasos se vuelvan disfuncionales y rígidos. Ya veo. Las antocianinas del hibisco barren sistemáticamente este estrés oxidativo. Literalmente limpian el daño celular acumulado, permitiendo que las células de la pared arterial sanen y vuelvan a operar con la eficiencia que tenían décadas atrás. Es una restauración de raíz. Limpian el óxido de las tuberías y luego ayudan a que se expandan mejor. Es fascinante, pero ojo, los documentos son extremadamente exigentes respecto a cómo se debe preparar esto. Y esto cambia el paradigma por completo, porque la mayoría de la gente asume que las flores o las hierbas deben hervirse para extraer sus beneficios. No, como un té normal. Sí, es lo que todos hacemos. Sin embargo, la receta insiste categóricamente en que debe ser una infusión en frío. 2 cucharadas de pétalos de hibisco secos en 1 litro de agua a temperatura ambiente y directo al refrigerador por un mínimo de 8 a 12 horas. ¿Por qué tanta insistencia en evitar el calor? ¿Acaso el agua caliente arruina el proceso? Lo arruina por completo. Y este es el punto donde fracasan la gran mayoría de los remedios caseros tradicionales que intentan usar flor de Jamaica. ¡Wow! El instinto humano es hervir el agua porque, claro, extrae el color y el sabor en cuestión de minutos. Sin embargo, el análisis bioquímico es implacable. Cuando el agua supera los 70 grados centígrados, actúa como un soplete sobre estas frágiles moléculas. Destruye térmicamente una porción gigantesca de las valiosas antocianinas. Entonces, al hervirlo, básicamente estamos matando la medicina. Literalmente. Al forzar una extracción en frío, el proceso es lento y mucho más suave. El agua extrae pacientemente los compuestos bioactivos, preservándolos intactos y en su estado de máxima potencia curativa. El resultado es un tónico rico y oscuro que se consume a lo largo del día, proporcionando a las arterias un baño continuo y constante de antioxidantes puros. Es como darle a las células endoteliales un tratamiento de recuperación prolongado durante todo el día, en lugar de un impacto térmico de 5 minutos que destruye la mitad del valor médico. Exactamente. Entonces, si damos un paso atrás para recapitular la enorme cantidad de ciencia que hemos desempacado hoy, el hilo conductor que atraviesa todo este análisis es que recuperar la vitalidad y la circulación después de los 60 años no es un concurso de quién puede obligarse a tragar más litros de agua simple hasta sentirse pesado e incómodo. Para nada. Se trata de entender el agua como un vehículo de transporte de alta eficiencia. Un medio para introducir compuestos vegetales altamente estratégicos que reparen la maquinaria interna. Y el aspecto más prometedor de toda esta evidencia clínica es el empoderamiento que ofrece a través de su accesibilidad. Ninguno de estos potentes mecanismos fisiológicos requiere tecnología inaccesible o intervenciones médicas invasivas. Estamos hablando de vegetales comunes, especias y flores que se encuentran en casi cualquier mercado local. Cualquiera puede ir a comprarlos hoy mismo. Exacto. Pero, y esto es crucial recalcarlo, la verdadera ciencia médica detrás del éxito de estos elementos se basa en el componente menos glamuroso de todos, la constancia absoluta. La constancia. Sí, los ensayos clínicos que documentaron mejoras radicales en la flexibilidad arterial o el flujo sanguíneo no evaluaron a individuos que tomaron agua de remolacha un martes y lo olvidaron el resto del mes. Claro, eso no sirve de nada.
Estudiaron la acumulación de compuestos a lo largo de semanas de uso ininterrumpido. La constancia diaria es el catalizador real que permite que estas moléculas transformen verdaderamente la arquitectura vascular. Una constancia es lo que convierte una receta de cocina en una verdadera intervención clínica. Es un concepto súper poderoso. Y bueno, esto nos deja con una reflexión fascinante flotando en el aire para concluir este análisis detallado. Si algo tan engañosamente simple, tan aparentemente mundano como remojar pétalos de una flor tropical o unas rodajas de pepino en agua fría durante la noche, puede desencadenar un impacto biológico tan profundo en nuestra salud arterial, Un impacto inmenso. un impacto que los mismos cardiólogos comparan con intervenciones farmacológicas modernas. Nos hace preguntarnos inevitablemente qué otros remedios tradicionales, o sea, esas antiguas infusiones y preparaciones botánicas que generaciones pasadas daban por sentadas en sus cocinas diarias, podrían estar ocultando secretos bioquímicos revolucionarios que la ciencia contemporánea apenas está comenzando a cuantificar. Es una excelente pregunta para llevarse a casa. Definitivamente. Es una idea profunda para considerar la próxima vez que nos sirvamos simplemente un vaso de agua.